La mesa judía, el kashrut con pruebas científicas, prohibición de aprovechar el sebo y los nervios de los animales. Gid Hanasheh, la prohibición de comer el nervio ciático de un animal. Una de las mitzvot menos conocidas sobre kashrut, las leyes que rigen el consumo y preparación de alimentos según la tradición, es la de Gid Hanasheh, el nervio ciático. Cuando uno prepara la carne que va a consumir, además de lavarla y salarla, debe retirar por completo el nervio ciático del animal, pues está prohibido consumir esta parte de la carne. Quien lo come íntegramente, incluso si era de mínima cantidad o come un kasait de él, recibe la pena de malkut, el precepto con el cual se nos ordenó azotar con el látigo a quienes transgreden determinados preceptos. La prohibición de comerlo aparece en Bereshit 32, cuando Jacob se enfrenta al ángel. Dice la Torá en Bereshit 32, versículo 33. Por eso los israelitas no comen hasta la fecha el nervio ciático, que está sobre la articulación del muslo, por haber sido tocado Jacob en la articulación femoral en el nervio ciático. La halajá prohíbe consumir el nervio ciático, sus ramificaciones y la grasa que lo rodea. Este nervio comienza en la pelvis, va hasta la parte superior de los muslos por los cuales continúa y se divide en dos pequeñas ramas detrás de las rodillas que van hasta los pies. Como el nervio ciático, al igual que muchos de los geleb, sebos o grasas duras, se encuentran en secciones traseras del animal, muchas comunidades mantienen la costumbre de abstenerse del uso de aquellas partes traseras y de ese modo se anulan la necesidad de remover las grasas prohibidas y los nervios. Hay ciertas comunidades que mantienen una tradición en cuanto a la eliminación del nervio ciático y luego de sacarlo se permite comer la carne de parte trasera del animal. Existen personas que se especializan en la extirpación de este nervio que tiene sus terminales distribuidas en la parte trasera del animal. A estas personas se les llama menaker y al proceso de extirpación de este nervio se le llama nikur. El menaker debe tener conocimientos bien fundados sobre las partes del cuerpo del animal donde se encuentran los nervios importantes. Asimismo, debe ser experimentado en apartar el Gid Hanasheh. Antes de dedicarse a este empleo, debe rendir un examen. El procedimiento de Nikur involucra la remoción de un cierto número de venas y de grasas prohibidas. Su presencia es muy extendida en los cuartos traseros y debido a la complejidad implicada en su retiro, esta parte del animal generalmente no se vende como kosher. Simbolismo. Lo primero que Rav Hirsch resalta al abordar esta mitzvah es la naturaleza misma que la Torá y el judaísmo tienen al aceptar que Dios da mandatos sobre Israel. Hay mitzvot que hacemos por el bien del prójimo, otras que hacemos por el bien de nosotros mismos y otras que hacemos por justicia. Sin embargo, hay mitzvot que hacemos por el aprendizaje que trae sobre nosotros, como una forma de volver interno cierto conocimiento espiritual al cual queremos o debemos acercarnos. Esa es la naturaleza de los símbolos. Los símbolos en el judaísmo existen como recordatorios de los principios morales o creencias a los cuales nos acercamos al aceptar la Torá. Para Rav Hirsch, el Gid Hanasheh, el nervio ciático, es un símbolo que trae un aprendizaje. No comer del nervio ciático implica no comer de los poderes
que son externos. No comer de la fuerza física, sino de la Torá, de la postura moral que tomamos frente al mundo y la forma en que buscamos santificar el nombre de Dios. También nos recuerda que Dios está siempre presente y nos acompaña incluso en los momentos de mayor vulnerabilidad. De acuerdo al Zohar, este nervio viene de la raíz olvidar. Se cree que este nervio constituye el soporte de los órganos sexuales, que muchas veces son la fuente de impureza. Entonces dice que este nervio está prohibido comerlo porque puede ser que te haga olvidar de alguna manera la santidad a la que Dios te ha llamado. Jelev, sebos o grasas duras. La Torá dice en Vayikra 7, versículo 23 al 25 de la siguiente manera. Habla a los israelitas y diles, no comeréis sebo de buey, ni de cordero, ni de cabra. El sebo de animal muerto o destrozado podrá servir para cualquier uso, pero en modo alguno lo comeréis, porque todo aquel que coma sebo del animal que suele ofrecerse manjar abrasado a Adonai será exterminado de su parentela. La Torá prohíbe considerar kosher ciertos tipos de grasas, los sebos o grasas duras, la mayoría de las cuales se encuentran en los riñones, hígado, estómago, etc. Aquellas grasas no kosher deben ser, por lo tanto, removidas de la carne antes que sea consumida. La remoción de estos sebos, jelev, debe ocurrir antes del proceso del salado ritual kosher. La permitida es la que está alrededor de los músculos y bajo la piel. Después de la shejitá, la grasa prohibida, conocida como jelev, debe ser quitada. Esta grasa prohibida se distingue de la grasa permitida que se encuentra alrededor de los músculos y bajo la piel, conocida como shuman. El jelev se distingue físicamente de la grasa común por la manera en la cual se adhiere sueltamente a la carne y puede ser desprendida fácilmente, mientras que la grasa común está unida de manera más firme. La Torá dice en Vayikra 7:23, ningún sebo de buey, ni de oveja, ni de cabra comeréis. El jelev está prohibido solo en bueyes, ovejas y cabras. El jelev de cualquier otra especie es permitido si es de un animal kosher. En Egipto era frecuente comer la grasa y varias momias examinadas tenían arteriosclerosis. Después de varios siglos, el pueblo de Israel comía a la manera de los egipcios y por eso ahora Dios les iba a evitar el padecer de este flagelo antiguo y moderno al prohibirles comer el sebo animal. Aunque la Torá no especifica por qué existe una diferencia entre ambas grasas, es interesante notar que investigaciones bioquímicas recientes han observado que existe una diferencia entre los dos tipos de grasa. Hace unos pocos años atrás, en 1985, fue otorgado el Premio Nobel de Medicina a dos médicos que mostraron por sus experimentos que el colesterol, un producto encontrado mayormente en las grasas animales, estaba íntimamente relacionado con la arteriosclerosis o el bloqueo de las arterias por elementos grasosos. En la actualidad, los médicos hacen mucho énfasis en la importancia de reducir el colesterol y otras sustancias grasas de la sangre de sus pacientes. ¿Por qué? Porque en las paredes de los vasos sanguíneos se forman placas de grasa rica en colesterol que obstruyen las aberturas de las arterias. Estas placas se conocen como ateromas. De ahí el término aterosclerosis, el tipo más corriente de arteriosclerosis. En las últimas décadas, la medicina moderna ha descubierto que las grasas de animales son una fuente importante de colesterol
y exceso de grasa en la sangre.